Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. Último capítulo tuvimos esta hermosa, profunda charla con el pásmido insulíndico, este bicho de muchas patas. Parecía una especie de antirreligiosa, diría yo, pero no lo era, era un bicho raro, qué sé yo, tuvimos una buena charla. Nada, terminamos eso, conseguimos una parte extra de la armadura. Ahora tenemos que ir a buscar ayuda para el asesino para llevarlo ante la ley. Así que vamos directamente al gameplay. Quedamos justo acá con Kim volviendo. Así que vamos directamente para acá. Por las dudas yo voy a seguir caminando. Recordemos ¿sí? que Harry estuvo en el tiroteo. Se está recuperando de la pierna. O lo que queda de su cuerpo. Digamos. Así que no vamos a correr. Al menos hasta que el juego nos lo diga. Y nada. Puntos. No tenemos un carajo. Yo creo que el juego te va a estar dando puntos hasta que te retires. Me hace raro que no se vea más que esto. Dijimos que teníamos para un solo viaje, ¿no? Eso significa que si venimos acá, el regreso. Utiliza el esquife para regresar a la costa. Ok, este es el último. Podríamos intentar ir a... Bueno, nunca me acuerdo el nombre de esta mujer. La hacker, la mujer esta que trabajaba para la empresa que desarrollaba el juego este, no sé qué cosa. Claramente me estoy olvidando todo. Podríamos ir a hablar ya que ya conocemos, creo, un par de las verdades de la realidad, así que vamos a ver. Adelante, ya hemos acabado aquí. Dice mientras se acomoda las gafas y mira al agua. The skiff rocks gently under your weight as you get in. The ride back is uneventful and quiet. But for the sound of conversation on the water, there is someone inland waiting for you. Podame que celebrar con Two todas men los matones. and a woman stand on the concrete square of a nameless village, looking at a small yellow boat as it draws closer. The sea is calm. You reach the jetty and climb out of the skiff. Sí, posta, esto está más apagado. ¿Por qué está más apagado? Como si mi zoom por fuera fuera una cagada. Ok, son 3 personas. Look what the tide brought him. El jefe de la policía. Mirad lo que nos ha traído la marea, dice el hombre sin gafas de sol. De repente le cambia el gesto y ladea la cabeza. Harry, you're bleeding all over the place. You're half dead. Sí, lo sé, mientras yo estaba peleando ustedes estaban rascando los huevos, básicamente, en la comisaría o la jefatura. Whatever this is, it is completely unimportant compared to what you've just seen. Sí, lo sé, igualmente no les voy a mencionar nada porque... no, pero tengo este de... Sunglasses from the whirling in rags. But where are his sunglasses? Un momento, tú eres el de las gafas de sol. That's right. And you're bleeding. A nadie más parece molestarle la sangre. No, ¿vosotros quiénes sois? Vamos directo al grano. Trent Heilerstein. I believe we've met on several occasions. I'm your goddamn partner, Jean-Vic Camara, and this is your special task force. Or what's left of it. ¿Te sabes, mi compañero, por qué carajo no estuviste todo este tiempo acá? Special Consultant Trent Heilerstam, Patrol Officer Judith Minot. Jody Minot. Consultor especial. O sea que me estaban tendiendo una trampa o qué onda. Hi. We've come to scrape what's left of you off the pavement.
Lieutenant Kim Kisuragi, Prison 57. We've just come from the island, where our investigation led us. Gracias, Kim. The scene is making even him feel as though he has to justify your actions. We might need your help with something later. Sí, básicamente no los necesitamos. Ya básicamente, o sea, descubrimos todo y aparecen justo ahora. ¿Qué carajo? 11:30 de la As noche if he encima. recalled that he's in fact a decorated police lieutenant and not a naughty boy. But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. Nah, vamos a hablarlo nosotros. Gracias, teniente. It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. Letting the lieutenant know le he gusta, shouldn't feel embarrassed over the shitstorm that's about to befall you. Vamos a continuar. A nadie más. No, vamos a esto. Me voy a olvidar del Fasmido totalmente, ¿sí? Más si no tengo el apoyo de Kim. A nadie más parece molestarle la sangre. Bothered by it? Harry, you look like you need a fucking organ transplant. Nuevamente no estuvieron ahí. O sea, no se vengan a preocupar ahora. Oh, fuck it. Let's not get into that. Gracias. ¿A qué viene esto? Ari, we want to help you. Taunt, I believe this is where you come in? I don't quite know what I'm doing here. I was asked to participate as an expert. I think I need to manage your expectations a little. I'm at best an enthusiast in cognitive science. Es el tipo que estaba con el niño, si mal lo recuerdo. Es un buen tipo. My background is in something else entirely. I engage in neurology on a merely theoretical level. In fact, I should probably get going. Relación con la neurología. O sea que ellos piensan que yo estoy loco. O por lo menos, sí, deben pensar que soy el mismo del principio. Que tengan cuidado porque tengo un arma con una bala en la mano. Y este siempre fue el más boca sucia. Desde que lo conocimos con los lentes, pero bueno. No, Trent, it's too late. You're part of this shit now. What have you got to say for yourself, shit kid? What does he have to say for himself? He left you to catch the bullets. A ver, me encantaría hacer un diálogo sobre varias de estas cosas, pero se los voy a echar en cara. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? Los mercenarios montaron un tribunal. God damn it, Harry. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. Your detective god. Fuck everything. All we burn. Detect or die. Espera, ¿me habéis dejado solo frente a un grupo de asesinos profesionales para darme un escarmiento? It wasn't like that. No, no me estoy equivocando. Fuck you, Harry. We didn't know there was gonna be a tribunal, did we? ¿Yo solté todo eso? Ya no soy así. Vamos directamente al punto. Yes, you're sorry. You're the sorriest cop who ever lived. Nothing has changed, Harry. I've heard this repentance shit a million times over. Bien, vamos poco a poco. ¿Dijeron fuerzas especiales? Yeah, Major Crimes Unit, under Lieutenant Dubois and Vicomar. Ring any bells? Refrescame la memoria. ¿Quién más anda metido en esto? Refresh your memory? It's a goddamn Major Crimes Unit. There's you, me, Jude, Tron fucking Heidelstown, and Guillaume Baby. I'm technically just a civilian advisor. Oh, fuck you. You're part of this shit show.
Antes que nada, ¿quién es Guillaume Baby? Oh, that's an interesting story, actually. Guillaume Bevy is a police reporter who joined our team. He was really good. Then he left because he lost faith in your ability to lead the unit. Other people have left too. Good, smart people. People we won't get back. Only me and this really patient patrol officer are still here. And Tron because I'm forcing him to stay. No sos quien. Si yo soy el líder, vos no sos quien para. Is this Guillaume Bevy blonde and partial to sunglasses? No tenés autoridad para obligar a nadie, loco. Es el tal Guillaume Baby. Si lo pronuncio mal, está ya. ¿Lleva gafas de sol como tú? See? There. He's getting it. I was impersonating him. Look at me, I'm G-Baby. It was going to be funny, but then you really did have brain damage. So not so much anymore. He sincerely thought it was going to be amusing. For both of you. ¿A qué se dedica esta unidad? Do. It's a major crimes unit. We clear the desk of cases so Precinct 41 doesn't look like the worst station in town. We are shit tier now, Harry. Because of you. They're your posse, or what remains of it. Hand-picked, hand-lost. The 41st isn't... Sí, la 41 es mi comisaría. ¿Cómo me habéis encontrado? The cafeteria manager you fucked over told us where you went. ¿Salvo su establecimiento y aún así me traiciona? No, vamos tranqui. Entiendo. Lo he dicho Garte. And the people on the street helped us too, with your whereabouts. You're a legend among the drunks, Harry. A legendary local drunk. Sí. Y borracho y todo, resolví el caso, detuve el tribunal, mientras ustedes se rajaban los huevos. Una vez me engañan, nadie es quien dice ser. Duped? Hey, here's a brilliant idea. Don't be a morbid drunk and you won't be duped so easily. Sí, vale, eso puede que sí tenga algo que ver. No. Everyone's just a brilliant master of disguises. Bien. Así que resulta que Trant Hildestam es en realidad el consultor especial Trant Hildestam. Yes, I'm Tran Heilestam. I never said I wasn't Tran Heilestam. ¿Qué hacía allí ese niño? Mikhail? Mikhail's my son. No nos vamos a enojar con él. Él es un buen tipo. Oh, vale, lo siento. No problem. ¿Y qué consulta especial le trae por aquí? What indeed? I was asked to share my take on some of the more obscure theories developed in Königstein in the 30s, like partial psychotraumatic amnesia, group personality theory. He's here to see if you're insane. He is smart. Let's move on. Yo creo que estos dos no me van a ayudar en nada. Vamos a continuar. Nada de esto me suena lo más mínimo. The bells aren't ringing because you have brain damage. Trant, this is where you come in. How bad is it? Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing, reasoning. All good signs, but complete retrograde amnesia, episodic and semantic. Meaning, you forgot both who you are and the definitions of money, Isola, hell, and so on. Sí, sí. As displayed in the station call, our interactions with him, and I don't want to be a snitch, but also mine with him before when Harry did not seem to know who I was. It's all very interesting.
Claro, básicamente es como que no reconocemos a la gente. Interesting? Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Neurologically, psychologically, and why not socioeconomically? No, claramente no le voy a decir eso. Esto puede ser y muy fuerte. Es que esto deriva a esto. Si vamos directamente a esto, me ocurrió algo tan triste que ya no podía seguir siendo yo mismo. Un mecanismo de autodefensa. Psychotraumatic amnesia, Trant? I can go for that. Shit kid is a broken man. Always has been. Who isn't? I know I am. But you know what? I keep my shit together. Also, I know a person can't wipe their own mind, however traumatic it gets. That doesn't happen. You're lying, or insane, or both. Este tipo claramente me odia. But Detective Vigmer, he has blanked out before. ¿En serio? Yes, a couple of times. After some of the more serious benders. One was after the two drunks case, the other when we looked into that mural. Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten the idea, yes. Practice. And then he used alcohol to get there, so to speak. Tiene lógica lo que dicen. What do you mean? ¿Cómo que quiere decir, loco? Well, here's my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a significant anomaly at all? Something to be explained, approached as a defect? Look at the sensory input here. Look at the ruins, the neon. Listen to the radio, the multitudes, the people. Live here for 40 years. As a police detective, he's like a magnetic reader on the world tape, to borrow a known metaphor. Harry's been pushed flat against it. Total input. Este tipo es bueno. Hardwired Y a to este no le free está gustando market. un carajo. He just needed for it to end. Okay, Trent, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad we brought you. Will he or will he not be able to work in the major crimes unit? Is he a cretin now? I want to know that. He's not a cretin, and he is able to do work. If not in his previous leadership role, then as a line detective. Me sirve. Leadership now. Por ahora. El por ahora es clave. Lo de inspector regular no suena del todo mal. Por ahora. For now, I misphrased my question. It should have been, is he able to put his clothes on and use the party? Or do we need to get him on a disability pension? Claramente no le gustó nada. Y me gusta eso porque... A ver. Estuvimos viendo la historia de Harry hasta este punto. Hasta este preciso punto. Claramente pasó por muchas cosas traumáticas. Decidió utilizar el alcohol para borrárselo, como dicen acá. ¿Sí? O quizá nos estamos equivocando y es un borracho más del montón. Pero hasta donde fue la historia, llegamos acá. ¿Sí? Nosotros buildeamos la historia de que, sobre todo lo de la separación, lo llevó a ese punto. Pero en el desarrollo nuestro de personaje fuimos evolucionando, fuimos volviendo a ser una persona competente, fuimos, ¿cómo se diría? Nos reinsertamos directamente en la sociedad, ¿sí? Con nuestros propios pensamientos, ¿sí? Pueden ser una cagada, pero son nuestros pensamientos. A este tipo no le gusta nada. ¿Por qué? Porque no, claramente a la gente no le gusta que pasen estas cosas. Yo entiendo que se hayan
ido personas del escuadrón, etcétera, etcétera, pero tenés que entender que hay gente que no puede, ¿sí? No justifica lo que haya hecho, no justifica que se haya emborrachado, que haya chocado el auto, etcétera, etcétera. Él tiene muchos problemas, pudo resolverlos así, por su cuenta. Nosotros no. Tan simple como eso. ¿Para qué? Now nothing. Now we're just going to stand here. Vamos a quedarnos de pie quietos. Yeah. Just stand there. It's cool. ¿En serio? No. Now we discuss that. What the fuck did you do to a motor carriage? Why is it there, Harry? Lo estrellé contra el mar cuando iba a pedo. No vamos a mentir. So refreshing. He just admits it. Thank you for your honesty. Thank you for destroying 45,000 real of police property that's coming out of everyone's payslip. ¿Me lo desconté a mí? It doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. Ah, me falta el arma. Dame placa justo aquí. In a rush to demonstrate your badge, your eager fingers can't sustain a grip on the smooth plastic, and the badge slips out of your hand. 72% por favor. Estamos demostrando que somos capaces de Not cosas. today, badge. No hace falta ponerse dramático. Tengo la placa. Todo bien. And your gun? As if having your badge and gun are natural states, not achievements. Estoy en ello, sin descanso, ahora mismo la estoy buscando. But you haven't, because you're drunk. No, You no lost estoy your borracho. gun, and you're drunk. You're a drunk, gunless bum. I can smell it. No estoy borracho. No he vuelto a probar la bebida. So you forgot to drink? I don't buy it. Why do you smell like a corpse then? He's wounded. It's been a long week, and he's handled an actual corpse. Eso no importa. Mi olor corporal es insignificante en comparación con lo que he descubierto. What you discovered? You let the suspect escape, a certain Clasier, because you were too drunk to assess a flight risk. No. We've read the report, Sari. Lieutenant Kitsuhagi's. We know. Ujú. Era una especie de espía venida del occidente con adiestramiento especial. Lo de la pista no fue un error, pero podemos decir que eso. Well, if she was specially trained, I'm not even gonna get into the other suspect, the one who shot herself in the head. Or the fact that you're Everclear's little peony now, doing I don't know what for him. That's small-time stuff. That's nothing. That's a humorous anecdote. Compared to the 6 people who were gunned down, the streets are literally red with blood, Harry. It was fucking mass murder. Está bien, pero ustedes no estuvieron ahí. He did everything he could. We did everything we could. The company hired and vetted mercenaries. Lieutenant Dubois got between them and the locals. Here comes the Gracias. cavalry. Totalmente. He did so at considerable risk to his own life. He was shot, not once, but twice. We stopped an execution, not a negotiation.
the loss of life was minimal compared to what it could have been. Yo se la voy a tirar. Sí, fue una masacre, nos jodieron, pero bien. ¿Dónde estaban ustedes? Lo del caso va a venir después. Podría decir lo siento, pero no. Don't make this harder for yourself. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you didn't handle the situation. He thinks of apologizing, but decides against it. Sí. You've spent the week with him on this case. What is your take? On the case? On Lieutenant Yofreter Dubois. Well, the drinking, the gun losing, also losing the badge. That's all true. Although he has not been drinking on the job this week. See? 1 week. Está bien, una semana, pero es un Then comienzo. there's the self-flagellation issue. He likes to apologize, profusely, making it sound like he's guilty of at least first-degree murder. It's not a good communication strategy for an officer. It's odd, especially in light of his political views. Detective Dubois is, as you may know, a hustler. He grinds. He makes the real. He's a visionary and a money engineer, which is just... Ah, por eso nos tiraban lo de las cosas políticas. Lo voy a releer porque justamente estaba con ese pensamiento. A ver, no, el hecho de pedir disculpas constantemente, claramente... Bueno, vamos a reordenar las ideas. Autoflagelación. ¿A qué se refiere con esto? En que nos estamos constantemente castigando con la culpabilidad. ¿Sí? Nada más que eso. Dice, lo plantea como si fuese culpable de asesinato en primer grado. O sea que nos disculpamos profundamente. Somos curiosos, teniendo en cuenta nuestras ideas políticas. Somos un emprendedor, o sea que somos tipo capitalistas. El hombre no para. Está montado en el real. Es un visionario y una impresora de dinero, lo cual... And then there's the motor carriage in the sea, something I was not present for. But despite all this, he is a great detective, one of the best I've seen, in fact. He can talk human beings into telling him everything, and he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not once stopped pursuing leads, however far-fetched and tangential. He is tireless, madly driven. Well, except that one time when he's... Yeah, it was what it was. Other than that one time, he has tirelessly worked on the case, and he solved it. We have a confession, a murder weapon, and the perpetrator, locked on the island right now, awaiting transportation. He apprehended a revolutionary brigade who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution, who's probably committed other murders over those years. Oh, and he also discovered a new species. No esperaba que lo dijera. A new species? A colossal stick insect. It was on the island, camouflaged as the reeds. It unfolded from the reeds. I think we may be dealing with the Insulindian phasmid. He takes out the photo and shows it to the officers across the yard. Thick white snow falls all around you. Flakes stick to the glossy photo No esperaba of the que phasmid. Kim fuera a mostrar eso. Menos mal que yo no lo hice, no hice comentario. You hear gasps beneath the howling of the wind. As you can see, it's about 3 meters tall. In fact, we think it may be the largest land invertebrate ever discovered. Un chacalac. Esto es lo que intentaba contar. No voy a decir nada. Fucking hell is that? Is this somehow connected to the case? Ah, lo encontramos de casualidad. The killer did not seem to be aware of the phasmid's presence. Exhibiting a strange, atypical dementia, he fell into a stupor after its appearance.
he became near catatonic. Puede que no esté conectado per se, pero el perpetrador sabía de su existencia. So it is connected. I must say, this is absolutely extraordinary. I don't even have words for it. Hay que usar la cabeza, gente. Es tan simple como eso. Siempre con la verdad. Fíjense, utilizamos la verdad. La verdad es lo que va a salvar al mundo. No es necesario mentir. Háganse cargo de lo que hacen siempre. Con la frente en alto, por más malo haya sido lo que hicieron. Den la cara. No hay otra cosa. La verdad es lo ideal siempre. Yes, it really does make it hard to fire the drunk. This is a very, very sad man who has just seen something that's made him forget his sadness. Now you make your case. Now is the time. Now or never. No. Fue dirigente del sindicato de los deportivos, murió a manos de nuestro asesino. Este está bueno. Antigua dirigente del sindicato de los deportivos, murió a manos de nuestro asesino. This is a conversation for when we are no longer out in the open. In Martinez, where Everard and Edgar Clare have ears everywhere. Understood, of course. But a case against Everard would be big. Sí, pero lo podemos hacer. I would prefer not to partake in anything union-related, for political neutrality. Está bien. This has to be good stuff for him to backpedal out of it at first mention. Es un tipo honesto, sabes dónde no meterse. Cabeza. ¿Entienden? Hemos encontrado un hombre muerto en el paseo marítimo, estaba desaparecido. Yes, yes. Fallen through a gap in a boardwalk. Drunk. ¿Cómo sabes que lo he encontrado? The body was transported to Precinct 41, our morgue. I had Tilbrook and Mullins take care of funeral arrangements and family stuff. You're not the only cop in the world, Harry. This all comes back to us. Bueno, pero capaz que no. Still, good work with the missing person, detective. Gracias. Es el único tarado acá. It's still a point for you. No denying it. El asesino Lilianovic Droz. Tenemos un móvil bastante sólido. Lilianovich. A revolutionary matronym. Matronímico. The custom started in Grad, where they have patronyms. Krasovich, Lasovich, etc. The revolutionaries saw this as a chauvinist atavism, so they used matronyms, derived from the mother's name instead. Por eso terminan en CH. This man's mother was Lilian. His Lilian's son, Lilianovich. The custom was overturned after the revolution failed, but not before it made it to Revachol. Claro, matronímico viene de madre. Es un dato de puta madre, ¿eh? La madre se llamaba Lilian y el hijo de Lilian, Lilianovich. So, it is what a soldier of the ICM would be called. Thank you, Tront. Thank you for that piece of cultural theory. You said you have a motive? Of course, excuse me, I just thought it was noteworthy. He wasn't quite sure about the straggler before he heard this detail. It must have convinced him. Había sido por los celos. Mató al mercenario movido por los celos. Jealousy. I thought this Lilianovich was an old man. To have been hiding for 50 years. Like 70-something. Sí. A strange psychosexual fascination.
the result of spending all this time in solitude on the islands of this bay. And trauma too. He himself gave a political reason. In his mind, he had killed an enemy combatant. Also, we have ballistics from the gun, matching the bullet found in the dead mercenary's head, and 2 officers on the scene that Mr. Dross confessed to. It's a clean win. He hecho lo que he podido. Cada segundo ha sido una lucha. I've never doubted you can pull yourself together and work. In Yeah. bouts. Bouts don't last. I can still smell the booze on the wind. God damn it. Doesn't it ever leave? It is there, like in your bones or something. It will pass in time. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Bueno, ¿qué decís? ¿Queréis volver a contar con este máquina? Este máquina. I don't want to, but you discovered a new species and solved the murder. So I have to, Jude. Anything that ends the trial is okay with me. You haven't been drinking, she thinks, so maybe this time. No. Agreed. The public relations potential of this is too valuable to let go. Okay. Me We have gusta. vehicles in the square, and the perpetrator needs to be taken into custody. Let's go. Espera, antes de irnos tengo algunas preguntas sobre quién soy. The man looks westward, impatiently, No me deja hacer otra cosa. así que- jingling his car keys in his pocket. ¿Qué será de ti ahora, teniente Kisturagi? Me interesa mucho más. Well, Dime. first I will go back to my station and write the most detailed report anyone has ever seen. It will have to be good to cover all these. Then I will have a serious talk with my captain. ¿Quién quiere venir con nosotros? Detective, we just stopped a small-scale war. Something is happening to Revachol. Mira a su alrededor, un vistazo hacia las sombras cada vez más profundas y se adentra en las calles. Luego, se levanta el cuello de la chaqueta. I don't know what yet, but it's going to be a hard spring for the RCM. We need to get ready, infiltrate, investigate. ¿Quieres hacerlo en la 41? Talk to Captain Price? I'd rather not ruffle the feathers of 2 captains with my doom-mongering. Sí, vení, Kim. Vos sos mi compañero, no estoy tonto. No, me refería a investigar. Ven a trabajar a la 41. Work with Price? I'm flattered, but I don't know if I... Would fit him. And crazy enough. Can take the stress. He doesn't know how to finish the sentence. This truly came as a surprise to him. Not a bad one. But Que lo he's piense. at a loss. Me encantaría tener a quienes Flattered. acompaña. Juliet Compañero. Nokitsuragi. We would be flattered if you even considered. I would have to tie things up in GRIH first. But, I mean, whatever is coming, Jamrock will be more central to it than the harbor. And we also have a huge caseload, Lieutenant. Piles that we need to get back to. Mountains, even. I do like the sound of that. Un logro. Reclutar al detective Kingstone. Ya está, no me importa si este es el final o no. Para mí, esto es lo mejor que pudo haber pasado en el juego. La verdad me encariñé mucho con Kim. Personaje de puta madre. He's really considering it. No me interesa. Tengo que contarle lo del Fasmido a Elena lo antes posible. Who is Lena? She lives at 1113 Tabernacle Road in Jamrock, remember? Sí, una criptozoóloga que vive en Shamrock, en la calle de la Elena. Tabernacle? It's on the way over.
near where you live on Perdition. Fine, if we're gonna drop you off anyway. Yes. She and her husband were conducting the search for the Phasimid. It's their discovery, in part. They should know as soon as possible. It would do you good to deliver some positive news for a change. No tenemos más misiones. Por ahora. Ganamos otro punto. Eso es bueno. Si esto continúa y nos dejan seguir, lo metería en algo de por acá. She is going to be over the moon. Sí, olvídate, vamos a alegrar a la gente. Watch out, or she'll faint. Bien, vamos a preguntar. Vamos a hacer las... vamos a agotarlas. Who are you? You're a gym teacher, Harry. ¿Eh? Well, obviously you're not a gym teacher anymore, but... Profesor de gimnasia. Pero antes... Before you were a cop, you were a gym teacher in Coron. It's getting really cold outside. Should we maybe... Eso explica muchas cosas. Harry, it explains everything. The running around, the jumping, the bicep girth, your inexplicable facial hair. El tamaño de sus bíceps. La colección de ropa deportiva fan que he acumulado. Your love of retro-style dance music. How you're able to perform a 360-degree spin kick. Also, this guy. Just everything about this guy. God, even this javelin throwing freak here. Dios mío. Michael directo. Of course. Contact Mike. He's been on about Mike again. I hate that guy. No lo vamos a hacer enojar. Entonces, ¿por qué me uní a la MSR? The regular. You found some chick. She inspired you to fight the big fight. Be more than you are. All that. You, every morning, walking from Voyager Road to teach gym. She, leaving for the academy with her spring coat on. The air filled with the smell of smoke and raspberries, and incredible hope. An ocean full of hope. Eso sinceramente no me interesa. Vale, ya veo. I knew it. I knew no normal human being can run like that. He's an honest-to-God gym teacher. ¿Por qué soy así? It's not a mystery. Some chick fucked you over. Also, you were drunk. You really went with it too. Really maximized the damage. Nos dejamos llegar. ¿Se llamaba Dora? Yeah. Dora England, I think. Not Dora Dubois. Así que ni siquiera estábamos casados. No one is married anymore. This is Revachol. ¿Cuándo fue eso? God, I don't know. 6 years ago, she was way before my time. ¿6 años? Yeah, or 7. You're not doing too good there. It's an old man thing. 2 old years equals 1 normal year. That and Dora Engelund really tore you a new one. A big one. No quiero saber más nada. Ya he oído bastante. So have I. You bitterly dropped Dearest Dora and really tore me a new one. Twice a week, I think. It comes up. The special consultant glances at his wristwatch. Perfecto. Estamos listos. Good. Fuck it, let's go. Trump brought his motor carriage. It's a 20-minute drive to Jamrock. Under the night sky, the great district sleeps. A chessboard of old wooden houses in the snow. 80,000 living souls inside. Fire traps as far as the eye can see. From Main Street to Precinct 41 atop the motorway. To Boogie Street glowing on the horizon. Se me hace raro que no me hayan dejado hacer hincapié en mi casa. You close your eyes and hear the dogs bark. A lone woman sits by a factory window, dreaming of meteorite strikes. On Rue de Saint-Jérôme, a square bullet slides into a square-shaped chamber. In Old South,
A man without eyelids smiles. Spring has come. It's time. Dawson? Yes. McLean? Yes. Hiddleston? No. Vicmere? Ah, sí. Yes. Este creo que es. Of course. Really? Nick Gottlieb looks up from the list. I hear he's quite unstable. You say that like it's a bad thing. Captain Ptolemy Price points his pen at the doctor. It's dim in his office, and the curtains are drawn. Harry's our man. He'll pull through, and when he does, he'll side with Revachon. Understood. Gottlieb returns to the list. Minnow? Of course. Wonderful. Then can we please just go back to Jamrock now? Este terminar en blanco no me gusta. No como renguea. Qué buen efecto el del rengueado. Sí, este era el copado. Compañero. Mi ex compañero. Lo que suena esta música. No quiero tocar, hacer clic ni nada. Los detalles. Lo terminamos. Terminamos Disco Elysium. Gente. Terminamos Disco Elysium. Vamos a bajar un poco el volumen. Aunque la música acá me encanta. Vamos a hablar un poco ahora del juego. ¿Sí? No los voy a aburrir con todos los créditos. Simplemente lo voy a pausar acá. Cuando terminen, vamos a hablar del juego, ¿sí? Y de las observaciones que hice, todo en general. Ya volvemos. Bien, gente. Estamos de vuelta. Fue bastante largo. Habré estado 3 minutos. Quizás un poquito más, quizás un poquito menos. Viendo lo que es los créditos, ¿sí? Toda la aparece en el final. Bien. Mis palabras finales sobre este juego, ¿sí? Como dije, voy a estar evaluando todo lo que juegue y termine, lo voy a estar evaluando. Obviamente bajo mi concepto. Ustedes pueden, si tuvieron su experiencia o quieren tener su propia experiencia, pueden tomar en cuenta lo que yo digo, como puede que no. Yo siempre les recomiendo tengan su propia experiencia y compárenla con los de los demás. Bien, ¿cómo lo voy a evaluar? Vamos a hacerlo en 5 partes y esto ya va a quedar para todos los otros juegos, ¿sí? Vamos a evaluar primero que nada los gráficos. ¿A qué llamamos gráficos? Bien, vamos a estar viendo. Bueno, voy a comentar lo que es el motor gráfico con el que se hizo. ¿Sí? Primero y principal, motor gráfico excelente, una crema. Se llama Infinity Etching, lo tengo acá. Estoy grabando la pantalla, no la muestro porque tengo un par de cosas que obviamente no quiero que se vean. En el buscador, digamos, y en mi página de internet. Nada turbio, cosas bancarias, etc. El motor gráfico se llama Infinity Etching. Perdón, Infinity Engine, ¿sí? Por lo que dice, es un motor de videojuegos que permite la creación de videojuegos de rol isométricos. Disco Elysium, porque si no saben lo que es un rol isométrico es esto. Rol isométricos pausables en tiempo real. Otro juego que seguramente se les puede venir a la mente o quizás no. Esperen que le voy a bajar un poco más el volumen. Baldur's Gate 3. Utiliza un motor
parecido, no exactamente este. Creo que es el mismo Infinity, pero una versión más actualizada, digamos. ¿Sí? Bien. Una vez dicho el motor gráfico, vamos con el tema calidad de gráficos. La calidad, excelente. ¿Sí? Visualmente, lo que es el juego, sin contar el arte de fondo, etcétera, etcétera, excelente. Te pone en sintonía, te mete dentro del juego. Siempre hablando de calidad gráfica, tienen que tener en cuenta el tipo de juego. No es lo mismo comparar Disco Elysium, Baldur's Gate 3 con el Pokémon de Game Boy, un juego pixel art, etcétera, etcétera. Recuerden un segundo. Voy a bajar el volumen. No, me está matando la cabeza. Así que nada, calidad gráfica para lo que es este motor gráfico, que creo que fue desarrollado un poco antes del 2019, está excelente. Si vamos a... espera un segundo, vamos a ir directamente acá a mostrar pantalla de ajustes. Podemos cambiar los menús, podemos cambiar la calidad de los efectos. Sinceramente no sé cómo cambiaría esto, pero excelente. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema de mostrarlo. ¿Qué más podríamos decir de los gráficos? Hablando obviamente de lo que es fluidez, vamos a hablar. ¿Sí? El juego totalmente fluido. Obviamente yo tengo una PC bastante buena. A ver, es un juego en el que nos vamos a estar moviendo y tenemos horas y horas de diálogo, ¿sí? Horas y horas de historia. Yo creo que los gráficos y eso no influye tanto en este tipo de juego, porque no estamos jugando en FPS donde tenemos que tener FPS altos o quizás un MMORPG, cosas así, ¿entienden? Entonces está mucho mejor logrado de lo que necesitaría. Diseño artístico del juego, una locura. Ya básicamente... ah, perdón. Le pongo... Miren lo que es este fondo. Es una locura. Gráficos, 10 de 10 para mí. ¿Sí? Jugabilidad. ¿Sí? Punto número 2 para evaluar. Jugabilidad es... sí, es bueno. Cuesta un poco acostumbrarse, sí, a lo que es... digamos, en un RPG siempre cuesta acostumbrarse a lo que son el árbol de habilidades. Como ya vieron, no es el típico RPG de constitución, estamina, maná, daño, no. Pero a medida que vas jugando te vas acostumbrando. Si lo jugás por primera vez, claramente no vas a entender un orto como yo. Sí, te vas a poner los puntos como se te canta. Obviamente, digamos que estos juegos son así. Siempre vas a poner mal un punto o siempre te vas a querer matar porque te faltaba ese pequeño detalle para continuar, para sacar ese punto perfecto. Como nos pasó con la señora esta que nos tenía que firmar los papeles. ¿Se entiende? Pero jugabilidad dentro de todo está bien. Yo creo que es el punto un poco más complicado, pero se entiende porque es un RPG. Vamos a continuar, así lo hacemos rápido. No quiero alargarlo. Este video va a ser un poco más largo, obviamente, porque es el final. Música, la música me encantó. La música es como si la estuvieron escuchando, le estuvieron prestando atención. Pueden buscarlos el apartado musical, digamos el OST, ¿sí? Del juego. Eh, a mí me encanta. No tengo yo mucho de música, o sea, de sonido de videojuego, no entiendo, pero me parece que le dieron exactamente el clavo a lo que es la historia, ¿sí? Chill. Es como que te mete ya en la mente de Harry,
Así que sí, yo diría que está bien. Sí, estoy leyendo, tengo un papel donde me anoté las cosas que quería. Cuarto punto, duración. Fue largo. Obviamente porque tenés que prestarle atención a la historia. No es una speedrun. Yo creo que podría haber durado un poco más si nos metíamos en otros lugares. Si querés hacer todo, se hace un poco largo. Pero yo creo que la duración está bien. No fue tan largo como uno esperaría. Claramente tardé casi un año en terminarlo, pero porque estoy grabando, sí, yo juego. Al principio jugaba 1 hora, después pasé a casi al final pasé a capítulos de 30 minutos, pero está bastante bien. Vamos al quinto punto. Historia. Este quinto punto va a estar solamente en los juegos que tienen historia. Si juego poner un Counter Strike, no te voy a poner historia porque no tiene sentido. La historia, poco confusa. Principio, medio, fin. Me quedaron cosas pendientes en el final, pero quizás es porque no pinché justo en esos puntos o no quise hacerlo para no alargarlo tanto para grabar videos. Pero obviamente la historia fue muy interesante. A mí siempre que hablaban se habló, mejor dicho, y aparecieron cosas de la historia de Harry, me pusieron la piel de gallina. Hubo momentos muy fuertes, la historia me encantó, ¿sí? Obviamente, si vamos directamente a hacer las misiones principales, nos perdemos una parte importante de la historia, pero yo no creo que sea tan necesaria como para terminar el juego. Creo que me faltó un punto en jugabilidad, sí. Que creo que es algo que nos preguntaríamos. ¿Es rejugable? Sí, totalmente. Es rejugable totalmente porque vos apretás nueva partida, elegís los puntos básicos que eran. Bueno, lo de la. Se me olvidaron. Hace tanto que empecé y hace tanto que no subí un punto que no me los acuerdo. Pero teníamos la parte de empatía, motricidad. Y los cuatro pilares base los podemos volver a armar totalmente. Obviamente, a medida que pasamos la partida, ya sabemos si es nuestra segunda run, ya sabemos más o menos con lo que nos vamos a encontrar. Vamos subiendo los puntos diferentes, los pensamientos los vamos a poner diferente. Podemos hacer infinidad de cosas acá que es una locura. Así que nada, 5 puntos dichos: gráficos, jugabilidad, música o apartado musical, como le quieran decir, no importa. Duración, historia. Mi puntaje para este juego, sinceramente, es un 9 de 10. No llega al 10, por lo que les digo de quizás es un poquito complicado de principio a fin el tema de jugabilidad, porque no entendés muy bien quizás cómo desarrollar bien el personaje. O sea, yo no entendía, por ejemplo, había creo que empezado o subía a tope, vamos a poner un ejemplo, autoridad. No sabía que yo no podía seguir poniendo en autoridad. Seguía poniendo puntos ahí y no sabía que podía poner lo de los pensamientos, que eso claramente no te lo explicaron. Eh, Básicamente eso, hay cosas en las que te perdés un poquito, pero quitando eso, 9 de 10. Este juego lo súper recomiendo. Yo soy un poco más serio que la mayoría, quizás lo habrán notado, pero el juego tiene humor, tiene claramente historia profunda, mensajes profundos. Nada, una locura. Bueno, gente, vamos a dejarlo acá. Espero que les haya gustado. Juego completo, como lo jugué.
dejen en los comentarios sus impresiones. Ahora sí está abierto para que puedan spoilear lo que quieran, qué me faltó, qué no me faltó, qué podría haber hecho diferente. Así que espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Hasta luego.